vencedor, nuestro Dios. Aleluya. Alábele con alegría y gozo a nuestro Dios, a Cristo Jesús, nuestro eterno, poderoso y santo Salvador, Salvador de toda la humanidad. Aleluya. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se han seguido sumando. Aleluya. Todos son bienvenidos a este lugar, amados hermanos. Pueden sentarse, por favor. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios maravilloso, amados hermanos, que nos dio un día más de vida. Gracias a su inmenso amor y a su misericordia. Aleluya. Y estamos en este lugar, amados hermanos, por la misericordia de Dios, adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Un pueblo que ha reconocido, amados hermanos, de donde nos libertó, nos rescató nuestro Dios poderoso. Y a Él le damos toda la gloria, amados hermanos. Denle una ofrenda de aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Aleluya. Él es merecedor de toda gloria. Santo es nuestro Dios. Para Él toda la gloria, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aleluya. Bien, amados hermanos, un momento de especial. Estoy seguro que todos tenemos especial, amados hermanos, porque todos tenemos que agradecer a nuestro Dios. Porque todos somos un milagro, amados hermanos, en la mano del Señor. Dios, amados hermanos, nos sacó de las garras del enemigo. Y un pueblo agradecido, amados hermanos, siempre tiene, amados hermanos, que edificar, que dar tantos cambios que el Señor hace en su vida. Hay dos especiales, amados hermanos. Así que la primera persona, el primer hermano, hermana que se levante y pueda caminar a este lugar, amados hermanos, que esté en completa comunión con el Señor, que haya sido bautizada, aleluya, o bautizado. Por lo tanto, amados hermanos, puede avanzar quien digo yo, aleluya, bendito nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, aleluya, vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. Pase. Gloria a Dios. Alábele con gozo y con alegría, amados hermanos. Que para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Dios les bendiga, hermano. Voy a cantar una especial de los hermanos músicos y los pueden acompañar. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a cantar Veo una pequeña nube. Y aunque tengamos dificultades, problemas, que la nevera está vacía, confiemos que Dios abrirá de la ventana de los cielos. Amén. Vamos a hacer nosotros. Veo una pequeña nube, el tamaño de una mano. Esa es la señal de que tu lluvia va a caer. Cántalo conmigo. Veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Esa es la señal de que tu lluvia va a caer. Así cielo.
Señor Jesús, y amén. Aleluya, para Él toda la gloria, para nuestro Dios eterno, maravilloso, Salvador. Aleluya. Vive por los siglos de los siglos nuestro Dios. Bien, amados hermanos, pues con esto pues dejamos a nuestro pastor Carlos Caicedo con lo que resta del culto. Maravilloso nuestro Dios. Denle una ofrenda de aplauso hasta que Él pase. Pero déselo con gozo, amados hermanos, porque el Señor está aquí. Él es el Señor de toda gloria. Aleluya. Santo y poderoso nuestro Dios. Gloria al que vive. A su nombre damos gloria, honra y alabanza. Amén. Dios es bueno y Él es poderoso. Gloria al Señor. Dios es maravilloso. Amén. Gloria al Señor. Por favor, ahí los diáconos controlan esa situación. Denle una silla ahí afuera si es que quiere sentarse, y si no, no lo podemos sostener. Gloria al Señor. Bien, mis amados, reciban todos saludos de la iglesia del hermano país de Perú. Gloria al Señor, del cual vimos la gloria del Señor, su poder, su presencia en acción. Muchas vidas vinieron a los pies del Señor. Lo más importante de todo eso y de todo el esfuerzo que hayamos podido hacer es que una vida se haya convertido al Señor. Gloria a Dios. También quiero anunciarles que el día 26 de este mes, el día 26, estaremos saliendo, la iglesia de Esmeraldas estará saliendo a la ciudad de Quirindé. Todas las iglesias, Espejo y Malecón, Eloy Alfaro y Piedrahíta, gloria al Señor, la 15 de marzo, Tihuinza, bueno, todos los lugares, Voluntad de Dios, 4 de abril, se me queda algo trabajo, me quedan otros lugares, Alto Cemepa, bueno, de todos los lugares donde estamos trabajando, donde así está trabajando la Asociación Cristiana de Iglesia Misionera, tenemos confraternidad en la ciudad de Quirindé. El día viernes se estará dando inicio a nuestra primera confraternidad del año a las 6 de la tarde en el Teatro de la UNE, allí en Quirindé. Gloria al Señor. El viernes a las 6 de la tarde, y por ende el día sábado continuamos en la mañana. El sábado empieza a las 9:30 de la mañana. Gloria al Señor. El culto allí en Quirindé. El día sábado vamos a terminar en horas de la tarde, tendremos evangelismo también, y para todos los hermanos que nos están viendo allí en Quirindé, vamos a estar con ustedes, gloria al Señor, el día 26 y 27. Además de eso, habrá reunión de pastores y colaboradores el día sábado 27, allí también en la ciudad de Quirindé. Gloria al Señor. Estamos tratando de mejorar algunas cosas, gloria al Señor. Yo espero que el próximo domingo tengamos ya una programación regular desde aquí de la iglesia. Se estarán ubicando igual todo lo que es las cámaras, todo aquello, y ya poder funcionar bien con el estudio aquí directamente. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos amados. Gloria al Señor en este día. Este día precioso, gloria al Señor. Y vamos a hablar de la muerte de Jesús. Hoy día, cuando el mundo, gloria al Señor, se prepara para ir a la iglesia con un agua, con un ramo, y yo creo que es uno de los días más trascendentales en la historia, gloria al Señor. Hoy día lo elevan hasta la cima. Yo creo que donde se revela una de las hipocresías más terribles, y pasan unos días y la misma turba diciendo al principio: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, como hoy, gloria al Señor, y pasan unos días y la misma turba dice: senténcienlo a muerte, condenado es.
Y por lo tanto, hoy también el mundo como que vive ese espejismo. Pónganse de pie, gloria al Señor. Lucas, capítulo 23, gloria al Señor. Como que vive ese espejismo, gloria al Señor, también en el momento actual. Adorado sea el precioso nombre del Señor. Que hoy día todo el mundo adorando en la iglesia, pero a veces sale a golpear a sus ciudadanos, a sus semejantes, gloria al Señor, a herir. Adorado sea el precioso nombre del Señor. Y en esta hora, mis amados, leemos en el capítulo 23, versículo 33 del libro de San Lucas. Gloria al Señor. Los que no tienen Biblia, gloria al Señor, pueden seguirnos a través de la pantalla. Gloria al Señor. Capítulo 23, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Versículo 33, podemos avanzar un poco más adelante, gloria al Señor. Y dice: cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí. Aleluya. Podríamos llamarle con los criminales, dice allí, malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Honramos tu nombre, Señor. Y gracias por tu presencia, mi Dios, en esta hora, en este lugar. Gracias por este ambiente poderoso de unidad, de fraternidad, Señor, donde lo único, Señor, es tu presencia que nos llena y nos satisface, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor. Amén y amén. A su nombre, gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, gloria al Señor. Aleluya. Dios es maravilloso. Yo dije allí malhechores, ¿verdad? Pero también dije una palabra: criminales. De una forma así y despiadada lo trataron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos habla, hermano, de ese hecho trascendental que ningún hombre, ningún ser humano quisiera experimentar. Realidades en la vida que a veces nosotros nos oponemos como que ese día llegue. Y como que fácilmente no queremos experimentar. Dentro de esas realidades el ser humano tiene el nacer, crecer, reproducir y morir. El morir es un acabose total. Es como quien dice: he llegado a la cima, he llegado a la parte final, he llegado a la cumbre. Consumado es, está terminado, está liquidado, en el cual ya no habrá más sombra, ni variación, ni pensamiento en sí. Gloria al Señor. La muerte es el final de todo ser en esta tierra, de hombre o mujer y aún de los seres vivientes. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí, si no está en Cristo, nadie estaría preparado para enfrentar esa realidad. Y aún los que estamos en la iglesia, yo creo que es el día también de nuestra realidad. Porque la Biblia dice: dichosos, bendecido, bendito el que muere, pero en el Señor. En otras palabras, si está en Cristo, su vida está asegurada. Bendito el Señor. Por eso dice la Biblia en Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Es decir, que si está en Cristo vale la pena morir. Porque el morir será ganancia, porque vivirá para la eternidad. Pero si está sin Cristo, sería una pérdida. Gloria al Señor, porque su alma se va al infierno. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Gloria al Señor. Por lo tanto, mis amados, quiero ubicar esta parte acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y digo, como expresé, dije criminales.
Porque de esa forma tan vil, cruel y despiadada se lo trató a nuestro Redentor. Se lo trató al regente de la humanidad, como cualquier mendigo, como, en otras palabras, como cualquier suicida criminal, homicida. Bendito el Señor. Es por esta razón que la cruz es justificada. Ahora, cuando nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, gloria al Señor, capítulo 21, me parece, el versículo 22 y 23. Gloria al Señor. Si no tenemos esa cita ahí, no se preocupen. Si no, está en pantalla. Pero vamos, los que tienen una Biblia, vamos al libro de Deuteronomio, para que usted vea claramente el por qué, gloria al Señor, mataron al Señor Jesucristo en esta condición, de esta forma. Capítulo 21, versículo 22 y 23. Gloria al Señor. Capítulo 21 del libro de Deuteronomio. Leemos allí. Aleluya. Miren lo que nos dice allí la palabra del Señor. Si alguno hubiera cometido, ¿está leyendo conmigo? Gloria al Señor. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgareis, ¿en qué? En un madero, vamos, no dejaréis que su cuerpo pase la noche en el madero, correcto, sobre el madero, sin falta. ¿Qué tiene que ser? El mismo día, porque era considerado maldito, era considerado, como quien dice, un criminal, y para él no había sepulcro en el panteón donde se enterraban a los santos. Es decir, que no tenía parte, tenía que ser enterrado en una fosa común. ¿Qué más dice allí? Si sigue leyendo conmigo, lo enterraréis el mismo día. Porque maldito por Dios, esto es lo más tremendo. Esto es lo más terrible. Maldito por Dios es. ¿Qué dice allí? Es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, si nosotros consideramos bien, pasaste al versículo 24, ¿no? Déjalo ahí. Vamos a ubicar esta parte. Mire, el Señor Jesucristo, mi amado, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, bendito el Señor, pero fue, gloria al Señor, tratado como el más vil pecador de todos los tiempos, hasta el punto que un sanguinario, un criminal, gloria al Señor, llamado Barrabás, fue premiado en la inocencia de nuestro Señor Jesucristo, porque la culpabilidad de él se la echaron toda al Señor Jesucristo. Entonces, mi amado, cuando usted contempla lo que dice de Deuteronomio, entonces aquí justifica. La cruz era el castigo más violento que usaban los romanos, y ahora se pueden jactar, gloria al Señor, de grandes logros, pero era el castigo conocido más violento, bendito el nombre del Señor, y despiadado que se conocía en el mundo romano. Al crucificado se le colgaba en lo alto de una cruz para morir, asfixiado por el peso de sus músculos, desgarrados, gloria al Señor, sobre su pecho. En la cruz el hambre, la sed, la infección y inclusive la gangrena, gloria al Señor, carcomían al condenado. Además, los judíos consideraban que cualquier persona crucificada quedaba bajo la maldición y la ira de Dios. Nosotros tenemos bien entendido que lo único que separa
La presencia de Dios con el hombre es nuestro pecado. A su nombre, gloria. Lo único que hace separación entre Dios y el hombre es el pecado. Pero aquel que se santifica, la Biblia dice que un espíritu es con él. Aquel que se separa del pecado. Claro, usted me podría decir, pastor, es verdad, pero la Biblia dice, no hay justo en la tierra que aún haciendo el bien, no peque. Sí, cierto. Bendito el Señor. Pero la Biblia dice que a través de la sangre de Cristo ya hemos sido justificados. Nuestra deuda ha sido cancelada en su totalidad. Gloria al nombre del Señor. Es más, la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Porque ya no anda conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Por eso la Biblia dice en Romanos, gloria al Señor, 8, 1, el 2. Dice, los que están en Cristo, para los que están en Cristo ya ha sido justificado. Ya no hay condenación. Pero no es para los que andan conforme a la carne. En otras palabras, el que anda en la carne está muerto en sus delitos y pecados. A su nombre, gloria. Ahora, Cristo nos redime de esta aflicción. Cristo paga la deuda que usted y yo merecíamos en su muerte. Bendito el Señor. Le sigo diciendo algo más. Según la ley, la persona que era colgada en un madero, bendito el Señor, era el rechazo, era el repudio de la sociedad. Es más, era considerado el desecho. Aleluya. Y por lo tanto, usted sabe en qué lugar se lo enterró al Señor Jesucristo. Más o menos, tipo 3 kilómetros de la ciudad. Era llevado a un lugar donde iban los desechos. A ese lugar se le llamaba el sepulcro, el panteón, o el Seol, o el Gehenna, o el Gólgota, que traducido es el lugar de las calaveras. Gloria al Señor. Isaías lo describe. Jeremías también da un toque. Adorado sea el Señor, del sitio o el lugar preciso donde, gloria al Señor, se crucificó a nuestro amado Salvador. Yo le dije que según la ley, esa persona que era considerada la contaminación en Israel, era separado bajo maldición, no habría sepulcro. Gloria al Señor. Lo único que podía haber para él era la fosa común. Por eso se le considera el Gólgota como el lugar de las calaveras. Adoramos el nombre del Señor. Donde los cráneos, hermanos, estaban por todas partes. Es decir, al frente estaba el crucifijo donde el camino pasaba y la gente simplemente miraba y hacían escarnio, se burlaban. Gloria al Señor. Pero detrás de ese crucifijo estaba entonces el desecho, donde se tiraban en las fosas comunes a los que eran condenados a muerte, crucificados. Gloria al Señor. Donde estaban los cráneos por todas partes. Bendito el Señor. En ese mismo lugar, recuerden que un hombre de Arimatea llamado José, era un hombre noble, un hombre muy rico. Por eso el Señor dice que su nacimiento fue en la humildad, en la extrema pobreza. Es más, aún con los impíos. Pero su muerte, inclusive con los ricos. Allí se apareció uno, llamado José, que era un hombre noble. Recuerde que en la muerte de Jesús representaba para el pueblo de Israel, y no solamente para el pueblo de Israel, sino para Roma, representaba el trofeo de guerra. Y que no era cualquier personaje, era donde el mundo actual le
seguía, bendito el Señor, por los beneficios que recibía. Adorado sea el nombre del Señor. Pero la Biblia nos menciona que este hombre trató de persuadirlo a Pilato, es decir, que no era cualquier persona. Lo persuadió y le dijo: dame el cuerpo, porque yo algo tengo allí mismo, en el mismo lugar. No va a salir para otro lugar. En el mismo lugar yo tengo allí un campo. En otras palabras, yo tengo una tumba que la he labrado. Por cierto, la Biblia nos habla que este hombre rico era también discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Era un discípulo incógnito, pero le seguía al Señor Jesucristo, no al descubierto, no a la luz, pero se identificaba con Jesucristo. Este hombre trató de persuadirlo al Señor, al gobernador llamado Pilato, y le dice: dame el cuerpo. Bendito el Señor. Ahora, por esa razón, hermano, porque fue considerado nuestro Señor Jesucristo el desecho de la humanidad, vamos al libro de Isaías, capítulo 53 del libro de Isaías. Adorado sea el nombre del Señor. Bendice mi alma al Señor. Isaías 53, ¿tiene allí? 53, versículo 3. Aleluya. Y al versículo 10 podemos leer. En primer lugar, tome nota de esto para entrar a lo que estoy queriendo llegar. Tome nota. La Biblia dice en el versículo 3, cuando dice despreciado, en otras palabras, como quien dice, en el original dice menos apreciado. Gloria al Señor. Es decir, despreciado, como quien dice, no me interesa, no me importa. ¿Verdad? Usted lo puede mirar allí. Y como no lo estimo, para mí algo que aprecio o algo que pueda mirar bien. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos el contexto que va más arriba del 52, del capítulo 52, nos habla de la desfiguración total del maestro. Pero dice allí despreciado y desechado. ¿Usted qué considera desecho? Algo que no sirve. En esa condición fue tratado nuestro maestro. Lo que no le sirve en la casa, usted lo pone allí en el zapacón, gloria al nombre del Señor. Lo pone allí en el desecho, en el tacho de basura, para que pase el recolector de basura y se lo lleve al lugar de su reposo. Gloria al nombre del Señor, donde se pudre, se daña en su totalidad. Desechado. ¿De dónde? Ya no fue considerado noble. Ya no hubo respeto. Bendito el nombre del Señor. Fue desechado de entre los hombres. Ahora, un varón experto en quebranto, porque aún cuando iba subiendo al Gólgota, le decía a las mujeres de Jerusalén: ¿por qué lloran por mí? Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Si del árbol verde están haciendo esto, ¿cuántos más de ustedes? Por causa de mi nombre muchos van a tropezar, muchos se van a escandalizar, otros van a morir crucificados en la hoguera y de distintas índoles. ¿Qué más sigue diciendo? Un varón experto en quebranto, hermano. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué pasó con la humanidad a la cual Él le sirvió? Como en este día diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué pasaba cuando se quitaban los turbantes? Cuando se quitaban los mantos, gloria al nombre del Señor. ¿Qué pasó con esa gente que extendieron toda la gloria de su majestad? La rindieron al maestro, al regente de la humanidad, para que cruzara en medio de ellos encima de un pollino. Desgarraban los árboles como el día de hoy se hace y lo tendían
porque lo coronaron como un verdadero rey, un verdadero príncipe de su pueblo. Pero simplemente pasaron unos días y la misma turba estaba gritando con la misma furia: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa misma turba también seguía diciendo: crucifícale, digno es de muerte. No llenó nuestras expectativas. Pensamos que le iba a quitar el trono a Herodes, y no fue así. El Señor lo confesó y dijo: mi reino no es de este mundo. Pero dijo: oh Jerusalén, el día, gloria al Señor, que entraba a Jerusalén, oh Jerusalén, si conocieras este día de tu visitación, quizás, gloria al Señor, si entendieras, gloria al Señor, sería el día del triunfo y de la victoria. Yo quise abrazaros, dijo el Señor, como la gallina abraza a sus polluelos, pero sobre todo no conociste su visitación. Hoy el mundo se volca, pero hoy se rinde la mayor hipocresía cuando dice la Biblia: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El servicio a Dios tiene que ser completo, y son los 365 días del año. No precisamente una semana saber que Él murió y resucitó, pagó el precio, gloria al nombre del Señor. No, los 365 días del año debemos de santificar el nombre del Señor. A su nombre. Fue considerado el desecho, la escoria de la humanidad. Fue tratado como el peor de los criminales. Gloria al Señor. Escondimos de Él el rostro. Fue, dice la Biblia, menospreciado. Es decir, arriba dice primero: despreciado, menospreciado. Gloria al Señor. Y no lo amamos, no lo estimamos, no lo apreciamos. Bendito el nombre del Señor. Es más, cerramos, hermano, los ojos para no ver el dolor con el cual sufría, y fue tratado peor que un perro desnudo. ¡Qué terrible! Dele la gloria al Señor Jesucristo en esta hora. Por eso el mundo debe de estar agradecido. Capítulo, versículo 4. La iglesia debe de estar agradecida. Bendito el nombre del Señor. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Seguimos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo mío que merecía fue sobre él. Aleluya. Y por su llaga, qué favor, aún así, por su llaga fuimos nosotros curados. Seguimos. Todos nosotros nos descarriamos, aleluya, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, sus propios intereses. Pero aquí viene lo tremendo: mas Jehová, ¿dónde quiero llegar? Mas Jehová cargó en él, ¿qué dice? El pecado de todos nosotros. Mas el Padre cargó en él, en sí mismo, el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Tuvo que hacerse pecador por mi causa, por nuestra causa. ¿Por qué? Simplemente porque nos amó. Simplemente por eso, porque te amó a ti, porque me amó a mí. Ese amor lo llevó a la cima, gloria al Señor, a la profundidad del sentimiento y aún a la pasión de ver una redención en la humanidad. Y cuando hablo de redención, hablo de salvación. Gloria al nombre del Señor. Mas Jehová cargó en él el pecado, la maldición que yo merecía, el castigo que merecía, lo llevó él. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que era llevado a
al lugar del sacrificio, al lugar del holocausto, donde era degollado el cordero y la sangre era rociada allí por el pecado. Le dije que el pecado hace separación. Y la única forma, hermano, en el cual la ira de Dios puede aplacarse es a través del sacrificio, a través del holocausto. Dele la gloria al Señor en esta hora. Aleluya. Aleluya. No abrió su boca. Hoy, a veces en la iglesia tenemos una música tan poderosa en la iglesia. Una música conocida como quejanza. Por todo nos quejamos. Por todo desmayamos. Por todo nos atribulamos, nos angustiamos, nos afligimos. Y simplemente quejanza para arriba, quejanza para abajo. Yo creo que la iglesia debe de retomar esos principios originarios de cantar el himno de victoria, el himno del triunfo. Bendito el nombre del Señor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Basta ya de quejanza y vamos por una verdadera alabanza, una adoración al Señor que transforme nuestro lamento en gozo, nuestra derrota en victoria. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, mis amados, como cordero para ser inmolado, para ser sacrificado, bendito el nombre del Señor, y aún derramar sangre, bendito el Señor, por el pecado de la humanidad, dice la Biblia, fue llevado ¿a dónde? Al Gólgota, al lugar del desecho. Mi Jesús tuvo que pasar por ahí, al lugar de las calaveras, al lugar de las fosas comunes. Bendito el nombre del Señor. Al matadero como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué nos sigue diciendo? Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? No dejó como tal una simiente propia, un hijo. Pero ahora somos muchos. Gloria al nombre del Señor espiritual. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Ve, ahí está todo esto. Más con los ricos fue en su muerte. Allí estaba José de Arimatea, y allí estaba aquel hombre que fue en la noche principal en el Sanedrín, llamado Nicodemo. Con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. 10. Aquí viene. Con todo eso el Padre, con todo eso quiso Jehová. ¿Cuál fue el trato? ¿Cuál fue el trato? Y a veces yo pregunto, el Señor Jesucristo estaba en la cruz y decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Porque sintió el dolor humano. Sintió el dolor en carne viva propia. Fue, dice la Biblia, despojado de su gloria y de su majestad, para morir como un indigno pecador, como uno de los más sangrientos criminales. Fue tratado, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, dice Jehová, quiso quebrantarlo a padecimiento. Aleluya, cuando haya puesto su vida. En esto me voy a centrar, en expiación. ¿Usted sabe qué es una expiación? Usted sabe eso, ¿verdad? Si usted mira bien
Gloria al Señor, el altar del holocausto. Y mira todos los altares en el tabernáculo. Gloria al Señor. ¿Y dónde era? Gloria al Señor, rociada la sangre para la expiación, el sacrificio que se hacía allí por el pecado del pueblo de Israel. Entonces usted se dará cuenta lo que el Señor Jesucristo pasó. Todos aquellos pasos, gloria al Señor, descendentes y por ende ascendentes, los tuvo que pasar. Yo un día dije aquí que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en el Getsemaní, la Biblia dice, eso está en Lucas capítulo 23, allí mismo, vamos a seguir allí, en Lucas, dice que su sudor era como espesas gotas de sangre. Subió con sus discípulos a orar, y mientras él oraba, dice la Biblia, que no hubo uno de sus amigos que le consolara. No hubo uno, por lo menos, para llegar en ese momento de agonía, cuando uno está así, ¿verdad? Por lo menos, tocarle el hombro, de decirle, eres mi amigo, estoy contigo en las buenas y en las malas. A veces alguien se llena la boca diciendo en todo tiempo, hazme el amigo, sí, Salomón lo dijo. Pero a veces cuando nosotros precisamos de alguien que nos dé la mano cuando estamos angustiados y atribulados, a veces no encontramos a nadie. Lo único que podemos encontrar es el favor de Dios, que no nos abandona. En medio de su agonía, en medio de aquella tribulación terrible como hombre que tenía allí el Señor Jesucristo, la Biblia dice que solamente pudo aparecer un ángel del cielo. ¿Y qué dice la Biblia allí? Ponlo ahí en pantalla. Un ángel del cielo venía y le fortalecía. ¿Tú no estás conmigo? Misericordia, capítulo 23. Getsemaní, capítulo 22, perdón. Getsemaní. Vaya conmigo a la Biblia. Dice que un ángel que venía y le fortalecía. Aleluya. ¿Está conmigo allí? Aleluya. Cuando estaba él en el Getsemaní, oh, gloria al Señor. En el versículo 43 me parece que es del capítulo 22, ¿no? ¿Están ahí? Bien. A veces nosotros buscamos a los amigos y no los encontramos. A veces buscamos a papá, mamá, mujer, hijo, esposo, esposa, y a veces hacen el mismo papel que hizo la mujer del hombre. Porque a veces hasta nuestra propia familia, y es duro decirlo lo que voy a decir, pero tómenlo por el lado amable, hasta nuestras propias familias a veces está en complot para nuestra destrucción, para nuestra ruina. A veces nuestra propia familia nos quiere ver en el piso, nos quiere ver arrastrados. Pero hay uno que no nos abandona en medio de nuestra aflicción. Dice la Biblia en el versículo que les dije, 43 del capítulo 22 del libro de San Lucas. ¿Qué dice ahí? Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Hoy se precisa de esos amigos. Hoy se precisa de esos hermanos. La iglesia debe de ser como el puño, gloria al Señor, como el puño de la mano. Y cuando digo el puño de la mano, es decir que todos
todos se unen en una misma posición cuando es de tomar una decisión. Hay unidad. Y cuando hay unidad hay solvencia y hay fuerza. Ninguno de sus amigos, el cual él lo declaró y le dijo: ustedes son mis amigos, pero si hacen lo que yo les digo. ¿Y qué fue lo que les dijo? Vamos a orar. Es necesario que veles y ores para que no entres en tentación. Bendito el Señor. ¿Sabe algo? Y mientras estaba allí, se fue a orar, y la Biblia dice que su sudor era como espesas gotas de sangre. Ahora bien, me pregunto aquí, la Biblia nos habla en Isaías que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue considerado como cualquier pecador. Es más, su vida se puso en expiación lo que estuvo haciendo Abraham con Isaac. Prototipo del Padre y Jesús. Isaac, prototipo de Jesucristo. Cuando van subiendo al lugar del sacrificio, Dios se lo pide a Abraham, le pide a Abraham que le dé su único hijo al cual él amaba. Y Abraham le dijo: tenlo, te lo entrego. Gloria al Señor, él te pertenece, mi vida también te pertenece. Y si tú me lo pides, yo te lo doy. Y Abraham fue con su hijo al lugar del sacrificio. El hijo iba llevando ¿qué? La leña, como un burrito de carga. En medio camino, el hijo se para y le dijo: Padre mío, heme aquí, hijo mío, le dice el padre a Abraham. Y el hijo le dice: Padre mío, yo estoy viendo la leña, ahí está la leña, ahí está el fuego para el sacrificio, el cuchillo, todo. Padre mío, ¿y dónde está el cordero? ¿Usted no cree que fue una puñalada terrible para Abraham? Saber, aleluya, que el único cordero que iba ahí era su propio hijo. Saber que su propio hijo iba a ser degollado en el altar del sacrificio, iba a ser cortado en pedazos, hermano. Bendito el nombre del Señor. Y encima de eso iba a ser quemado su sangre. Aleluya, que representa la vida. Iba a ser consumida en el fuego allí. ¿No cree que fue una puñalada terrible para Abraham? Cuánto dolor también tuvo el padre, que entregó a su unigénito hijo, lo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuánto nos amó el Padre, que entregó lo único que tenía para salvarnos a nosotros. Y a veces ahora el mundo es mal agradecido. Denle un aplauso al Rey en esta hora. Lo entregó, dice Isaías, para expiación, para el sacrificio. Cuando estaba en Getsemaní, muchas hipótesis pueden haber de todo lo que se dice. El Señor miraba los clavos, la corona de espinas, la afrenta, los látigos y tantas cosas. Pero ¿sabe algo? Desde Isaías capítulo 6, cuando se dice esa voz profética: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por ellos? Dice la Biblia: entonces respondí yo: heme aquí, yo iré por ellos. El objetivo era morir por la humanidad. El objetivo era sacrificar su propia vida por la humanidad. En otras palabras, dar mi vida a cambio de la suya. Ese fue el objetivo. Ese fue el blanco por el cual el regente de la humanidad vino a esta tierra.
mirando y descubriendo tantas cosas y hablando lo que dice la expiación de Isaías. Y si nos vamos inclusive a Levítico, donde nos habla que se encendió el fuego de la ira de Dios y consumió el holocausto. ¿Por qué? Bendito el Señor. Le dije que lo que separa al hombre de la presencia de Dios es el pecado. ¿No dice la Biblia que por el pecado vino el diluvio? ¿Verdad? Y por el pecado del pueblo de Israel, ¿cuántos cientos, miles y miles de corderos fueron sacrificados? Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, la ira de Dios se enciende, aleluya, cuando usted anda en santidad o cuando anda en pecado. ¿No dice la Biblia que fuego consumidor? ¿O no dice la Biblia así? Pero ¿será para los justos? ¿O será ese fuego para los impíos y pecadores? Profanos, intemperantes, crueles, despiadados, aborrecedores de lo malo. ¿Para los patricidas y matricidas? ¿O será para aquellos que hacen el bien? La Biblia dice, porque la ira de Jehová está. ¿En contra de quién? ¿Está en contra de quién? De los impíos, de los injustos y pecadores. Por lo tanto, la ira de Dios se encendía y quemaba el holocausto. En otras palabras, el sacrificio del cordero de 1 año de nacido, sin defecto, era sacrificado por el pecado de los israelitas. Por lo tanto, siempre Dios se ha manifestado a través del fuego. ¿Sabe algo? En el Getsemaní, viendo todo lo histórico, el Señor Jesucristo no es que sudaba y lloraba y afligía su corazón por la situación de la cruz o por los clavos o por la corona de espinas. ¿Sabe a qué le temía el Señor Jesucristo? A la ira del Padre de que su vida iba a ser sacrificada en expiación por la humanidad. Bendito el nombre del Señor. ¿Saben por qué? Cuando Jesucristo dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Será que lo dijo por qué? Sí, era Dios también. Pero la Biblia dice que se despojó de sí mismo, tomando la forma de ángel, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se despojó más, hasta ser reo, obediente de los hombres. A la ira de Dios que descendía, cuando la Biblia dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y su vida fue en expiación. Para perdón de pecado y para remisión de pecado tiene que haber derramamiento de sangre. Y la sangre representa la vida. Tiene que haber consumación de sangre para poder haber remisión de pecado. Por eso es que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. A su nombre sea la gloria. De todo pecado. Mi amado, el Padre lo dejó solo en ese momento. Bendito el Señor, para sentir el peso, en la carga. Si el pecado, dice la Biblia, que fue en él, fue hecho pecador por mi causa. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Me dice a mí la Biblia, Gálatas capítulo 3, si en él se concentró el pecado de la humanidad, entonces ¿qué separa al hombre de la presencia de Dios? ¿Qué separa? El pecado. Fue separado de su gloria, de su majestad y su poder, y quedó a la expensa. Por eso él dijo, es la hora cuando el príncipe de este mundo
y de las tinieblas tome posesión en él, se apodere en Lucas 23. Aleluya. Si usted está consciente en esta posición, mi hermano, por ejemplo, Jesús fue colocado en el Gólgota que hemos mencionado, el lugar de las calaveras, entre dos crucificados. He llevado a lo alto del monte de la cruz entre dos malhechores que padecían justamente, según confiesa el versículo 41 de donde estamos leyendo del capítulo 23, ¿verdad? ¿Dónde estamos? El versículo 41: nosotros a la verdad, dice uno, padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas note eso, mas hablando de quién, de Jesús, ningún mal hizo. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dale pues. Hey. Socorro. Gálatas. Vaya conmigo. ¿Qué dice allí? No, voy a tener que leerlo. Gloria al nombre del Señor. Esta gente está dormida hoy día, hermano. A su nombre, gloria. Para eso aparece, aunque nunca hizo, ¿qué? Maldad, pero fue colgado como cualquier malhechor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Hecho por quién? Si el pecado es la separación entre Dios y el hombre, entonces la ira de Dios se encendió hasta el punto de expiación y consumación. Por eso el Señor tuvo que decir en la cruz: consumado es. Terminada la obra, terminado el sacrificio. Bendito el nombre del Señor. Fue hecho maldición por nosotros porque nos amó, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en ¿qué? En un madero. Él nos redimió, no nosotros a nosotros mismos. Bendice mi alma al Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Aleluya. Aleluya. El cuadro, mi amado, que estamos viendo es muy interesante. Yo sé que no voy a terminar porque voy recién entrando en este preámbulo. Es interesante en el momento en que los tres condenados, en otras palabras, están en la misma dirección y posición. No porque el uno era mejor, el otro más bajo. No. Están siendo condenados como viles pecadores. Aunque uno nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es más, el cabecilla de todo fue considerado ¿quién? ¿Fue considerado quién? El principal que iba en ese tiempo era Barrabás, el más sanguinario de todos los tiempos. Pero el Señor Jesucristo también tomó el lugar de ¿quién? ¿El lugar de quién? De Barrabás. Medio duro decirlo. El pueblo lo cambió. ¿Qué es lo que había hecho el Señor? En toda Judea, Samaria, Jerusalén, Israel, hacer el bien. Hacer el bien, estando con ellos días y noches, ayudándoles. Bendito el nombre del Señor, extendiéndoles la mano. Pero fue considerado peor que ¿quién? Que Barrabás. Qué terrible la situación. Interesante. Vamos al contenido. En el momento en que los tres condenados, aleluya, a padecer, fueron elevados en sus cruces, comienza una dolorosa conversación.
Aquí viene. Una dolorosa conversación. Estando en la misma posición. Esperen. Uno de los criminales, estando ahí, ¿qué hace con el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo? Estando en la misma posición, ¿sabe lo primero que hizo? Burlarse. ¿De quién? El que estaba ahí. Estando en la misma posición. ¿Será que tan endurecido está el corazón humano para no reconocer quién es Jesús, que camina con nosotros, que está a nuestro lado, que come y bebe conmigo? Tan endurecido está el corazón para el hombre pecador no reconocer quién es Jesús. Hay quienes la conciencia la tienen tan cauterizada que ya no entienden ni reconocen cuando hacen bien o hacen mal. Perdone la situación, pero a veces es así. Hay que volver a nuestros inicios y mirar por la senda antigua. Hay que dejar que arda nuestro corazón en la presencia del Señor. En la presencia del Espíritu Santo hay que dejar que nuestro corazón arda. Y cuando arde nuestro corazón, entonces tenemos hambre y sed de Dios. Hambre y sed de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Porque si no arde nuestro corazón, simplemente entra por aquí y sale por acá, porque no hay una verdadera receptividad. A su nombre sea la gloria. Pero aquel que arde por las cosas de Dios, por la palabra, ama el congregarse, ama el vivir para Dios. Bendito el Señor, hermano. Aleluya. Es esa persona que vive en santidad. Hermano, la Biblia dice, a veces nosotros hoy día queremos ministerio. ¿Para qué ministerio si no hay santidad? ¿Para qué milagros? ¿Para qué milagros si no hay santidad? ¿Para qué voy a hablar en lengua si no hay santidad? Que estoy lleno. Gloria al Señor. Hermano, alguien dijo por ahí, hay un montón de cristianos y hasta endemoniados. Ahora, escuche bien, de cristianos. Pero un hombre que esté lleno del Espíritu Santo de Dios no está endemoniado. No le toca. El maligno no le toca. Porque está vestido de poder. ¿Para qué mirarnos sin santidad? Porque la Biblia dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. A su nombre sea la gloria. Nadie verá al Señor. Pero hoy ya estamos llenándonos de aplausos, honores y gloria y vanagloria, y el Señor Jesucristo está siendo desechado, despreciado en el lugar inclusive del mismo lugar. ¿Cómo le puedo llamar a una situación? Vamos a disfrazar algunas expresiones de calamidad. Espantoso, como el lugar de las calaveras. Ahí mismo es enterrado nuestro Maestro. Vamos a la Biblia. Me parece que es en Lucas, de San Juan, ¿verdad? San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19. Mire a dónde es enterrado nuestro Maestro. Aleluya. Y a veces nos gozamos y decimos, wow, en una tumba labrada y tantas situaciones. Pero espere lo que dice Lucas y lo que dice Mateo. Gloria al Señor. Capítulo 19, dije, ¿no? De San Juan, versículo donde es enterrado el Maestro.
Aleluya. El versículo 20 me parece que es, ¿no? ¿Dónde está? El 20, ¿lo puedes poner ahí? Juan capítulo 19, versículo 20, donde nos dice, y muchos de los judíos, ¿no? Bueno, los que creyeron en él, de los judíos lo leyeron el título que había, porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, ¿verdad? Seguimos más abajo y vamos a ver el lugar entonces de la sepultura, 38 en adelante. Después de esto, José de Arimatea le pidió el cuerpo a Pilato, ¿verdad? Pero ¿qué dice ahí en la Biblia? El versículo 38, José, ¿qué era? ¿Qué era? Ajá, incógnito, obvio, porque si lo fueran descubierto no se lo hubieran dado el cuerpo. Y era discípulo de Jesús, aunque en secreto. Ahí mismo lo dice. ¿Por miedo a quién? A los judíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. Lucas dice, quitó el cuerpo de donde estaba. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, de noche llegó con unos 34 kilos y bueno y tantas cosas. ¿Qué pasó? Envolvieron al maestro y dice allí 41, en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía no se había colocado a quién, a nadie, no se había puesto a nadie. Como era el día judío del reposo, de la preparación, entonces, es decir, yo estoy leyendo una nueva versión, ¿de acuerdo? Era el día de reposo. Ahora, mire esta parte. Se dice que murió el viernes, ¿verdad? Ahora, pero recuerde que dice la Biblia que era el día donde se sacrificaba el cordero en el pueblo de Israel. ¿En qué tiempo se sacrificaba el cordero? Hey, ustedes no están aquí. ¿En qué tiempo se sacrificaba el cordero? ¿Quién lo dijo? Gloria a Dios. En la Pascua se le llamaba el cordero pascual. Por eso a Jesucristo se le reconoce como el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No precisamente que venía a Sabbat, no, dice la Biblia que era un día de gran solemnidad. Bendice mi alma, Señor. Un día de gran solemnidad. Los días festivos eran considerados Sabbat en el pueblo de Israel. Días de reposo, días de fiesta. Si nosotros miramos allí que era un día de ¿qué? De gran solemnidad. ¿Dónde está? 42. Ajá. Dice allí pues, a causa de la preparación. ¿De qué? De la Pascua de los judíos. Porque aquel sepulcro estaba cerca, lo pusieron a Jesús allí. Eso está en el versículo. Ahora, pero si nosotros miramos en Mateo, me parece que es 57, perdón, que ese día de la Pascua no era cualquier día de reposo. No es que precisamente era sábado o domingo, no, era un día de gran solemnidad. ¿Dónde está eso? 50 y... A ver, ¿dónde estoy?
Mateo 19:31, ¿dónde estoy? Mateo 27:57. No. Mateo 19:31, dijo, ¿no? 19:31. Cuando él inclina la cabeza, el 31 dice, y era el día de la preparación de la Pascua, ¿verdad? Ahora, de ahí usted empieza a mirar el versículo 31 al terminar. ¿Qué dice? Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de qué, ese día era consagrado, era el día del Cordero Pascual, que era sacrificado ese Cordero por el pecado del pueblo de Israel. El Señor Jesucristo no podía morir en otra fecha. ¿Qué dice aquí? A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, porque eso lo vimos primero en Deuteronomio, ¿verdad que sí? Tenían que ser quitados el mismo día, tenía que cumplirse la escritura. Pues aquel día de reposo no era cualquier día, era de gran solemnidad. Era una fiesta pascual en el pueblo de Israel. Rogaron pues a Pilato que se les quebrasen las piernas y bueno, y tantas cosas que de ahí usted puede mirar. Al Señor Jesucristo no se le quebró las piernas, sino que vino un centurión y le abrió el costado. El último milagro que el Señor hizo en su muerte. ¿Sabe? Fue allí en la cruz, cuando se abrió su costado, que de ahí en adelante usted lo puede ver. De ahí en adelante, sigue pasando. Gloria al Señor. ¿Dónde estaba? El 32. ¿Dónde está? El 31. Exacto. Cuando llegaron a Jesús, ya estaba muerto. No le quebraron las piernas, porque dice la Biblia, Isaías, dice claramente que no se le podían quebrar las piernas al Señor Jesucristo. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y ¿qué? Y cuando eso pasó, la Biblia dice que hubo tinieblas en la tierra, los sepulcros se abrieron, hubo situaciones terribles, aún en el mismo lugar. ¿Y qué dice la palabra? Que ese hombre tuvo que sacar una inspiración y decir, verdaderamente este hombre era hijo. ¿De quién? De Dios. Hijo de Dios. ¿Sabe? Cuando viene entonces María y el Señor se presenta, ¿qué es lo primero que le dice el Señor a María? ¿Qué es lo primero que le dijo? No me toques, María. ¿Por qué? No me toques. En otras palabras, algo terrible te puede pasar. No me toques. Hay una separación ahora. En otras palabras, ya soy el ungido del Señor. Sigo siendo el unigénito del Padre. A su nombre sea la gloria. Bendice mi alma, Señor. Bendice mi alma al Señor, mi hermano. Este cuadro tan interesante que nosotros miramos en esta ejecución, hermano, uno de los criminales se burla del Señor sugiriendo que se salve a sí mismo y que le salve también a él. El malhechor le pide a Jesús que haga un milagro, que llame a sus discípulos a fin de que hagan algo para detener la ejecución. Pero alguien aparece allí. Entonces entra en escena el otro criminal con conciencia. El uno sin conciencia y el otro con conciencia. A su nombre. ¿A quién? Mire, quien reprende al primero por equipararse con Jesús. Después de callar a su compañero, se dirige a Jesús, hablando seguramente con gran dificultad. Este otro criminal reconoce la soberanía de Cristo, reconoce la grandeza de Cristo y lo reconoce como un verdadero rey. Cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en qué, lo reconoce, lo posiciona. Bendice mi alma al Señor. Estamos en Lucas, Señor.
23. Cuando allí mismo se dirige a él, bendito el Señor, y le pide posada. Le pide posada. Le pide humildemente que se acuerde de él cuando venga en su reino. Lo reconoce como el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. Lo que el mundo necesita hoy es reconocer que Cristo es el Señor, que Cristo es el regente de la humanidad, que Cristo es el Salvador de este mundo. La humanidad entera tiene que reconocer. Cristo el Señor dijo: mi reino no es de este mundo, esto es para el que cree. Para el que cree. El Señor sigue preparando un pueblo santo adquirido por Dios. Y la Biblia dice que un día, Apocalipsis, seremos reyes y sacerdotes y reinaremos junto con nuestro amado Salvador Jesucristo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Este hecho trascendental de la historia marca un antes y un después poderoso, porque sin esa sangre, sin ese derramamiento de sangre, mi hermano, hoy no hubiera sido posible nuestra redención. Por eso le damos gloria, honra y alabanza a nuestro amado Salvador, por lo que hizo y por lo que sigue haciendo en favor de la humanidad. A su nombre sea la gloria. Él es el que vive, Él es el Rey de Reyes, iglesia, Señor de señores. Nadie como Él, que aún en su muerte le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo tienes un lugar de reposo, no mañana. Hoy nosotros hubiéramos puesto tantos pretextos y tantas excusas. No puedes ir al cielo, aleluya, por tantas cosas que le hubiéramos puesto allí. Porque no te has graduado de pastor, porque no te has graduado de maestro o de evangelista, porque todavía no hablas en lengua. No vas a ir al cielo porque todavía no oras por los enfermos y se sanan. No vas a ir al cielo porque no veo que estás haciendo milagros. Aleluya, no estás haciendo un trabajo profético, no estás haciendo un trabajo apostólico. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor, aunque le falte todo eso. Pero si está en santidad y se muere, se va a la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Él es el que vive, hermano. Hoy mismo el Señor le dice al crucificado que estaba con él: aleluya, marginado, deshecho por la sociedad, es a quien recibe la revelación divina que le permite reconocer en Jesús al Mesías prometido. A este compañero de cruz, Jesús le ofrece la esperanza de la vida eterna. Esa es la esperanza que Él nos ofrece hoy, domingo de Ramos. A su nombre sea la gloria, iglesia. Aleluya. Aleluya. El mundo reconoce ese hecho trascendental. Un día triunfante, un día de victoria, en que Él se toma las calles de Jerusalén. Aleluya. Pero hermano, ojalá que esta sinceridad no sea simplemente de labios, sino que sea de un verdadero corazón arrepentido. A su nombre sea la gloria. Y esta vida no se pospone a un futuro lejano. La vida abundante que Jesús ofrece comienza desde el día en que usted me aceptó como su exclusivo Salvador. Al nombre de Cristo, gloria. Esta es una buena noticia para toda aquella persona que ha sufrido en la vida. Todos aquellos que han sido crucificados por el dolor, la afrenta, el desprecio, el desecho, la pobreza, el desamor y el sufrimiento, pueden encontrar una vida plena en nuestro amado Salvador Jesucristo. Hoy estarás conmigo, no dice mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Depende del hombre que le abre el corazón a Cristo para que Él pueda entrar. Dele la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy día se me fueron los diáconos.
Se me fueron los colaboradores. Gloria al Señor. Me dejaron a la expensa. Yo creo que el hermano Sancana aquí no vino, ¿verdad? Gloria al Señor. No vino Sancana, no vinieron los diáconos. Yo pensé que me amaban bastante. Aleluya. No, sí me aman, hermano. Gloria al Señor, por eso me toleran. ¿Quién es el que vive, amado? Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso el Padre lo sujetó a ¿qué? A padecimiento. Lo sujetó al sufrimiento. Aleluya. Y aún en expiación por nuestros pecados. Deje que Cristo, aleluya, sea una fuente de vida en su hogar, en su familia, en usted. Aleluya. Creo que estoy bien con la hora o qué. La 1:25, ¿qué es la hora? ¿Qué hora es? 12 en punto. Avanza el Cordero. Entonces vamos a retroceder. Estoy a la mitad. Pero vamos a seguir hablando de esa redención. Vamos a terminar allí por hoy. Gloria al Señor. Y vamos a entrar entonces el por qué la ira de Dios ante el pecado del hombre. Dios ama a todo pecador. Lo único que Él aborrece es el pecado, porque es una afrenta. Escuche bien, es una afrenta delante de Dios. ¿Me escuchó bien? Dios ama a todo pecador. ¿Me escuchó bien, iglesia? ¿Están conmigo? Dios ama al borrachito, alcohólico, que es lo mismo, afeminado, prostituto, homosexual, sanguinario, lo que quiera que sea. Dios le ama porque es la obra creada por sus manos. Lo que Él aborrece son nuestras prácticas malignas. Lo que Él aborrece son nuestras prácticas de pecado. Pero su amor es desde el siglo hasta el siglo. Ama la obra creada por sus manos. Si usted quiere ser acepto delante de su presencia, entonces rinda su corazón a Cristo. Ábrele su corazón a Cristo como el que estaba al lado del crucificado en la cruz del Calvario. Él le abrió su corazón, pidió perdón y el Señor le dio el reposo que su alma anhelaba. Póngase de pie. Continuaremos entonces el porqué la ira de Dios en la muerte de Jesucristo. Será, mi amigo, hasta una próxima oportunidad, cuando volvamos en este mismo día, a la misma hora de hoy y por este mismo medio. No te olvides de escribirnos a la dirección que aparece en tu pantalla. Bendiciones para todos. Le despedimos con un fuerte aplauso, iglesia, a toda nuestra audiencia que está aquí en el Señor. Dios, te damos gracias por el peso de tu